¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrica un motor eléctrico desde cero? ¿Qué piezas lo componen? ¿Qué materiales se utilizan y por qué son tan esenciales en todo, desde electrodomésticos hasta autos eléctricos? Hoy vas a descubrir el proceso exacto que transforma cobre, acero y magnetismo en uno de los inventos más importantes del mundo moderno. No es magia, es ciencia, ingeniería y precisión absoluta. Y lo que vas a ver en este video probablemente te hará mirar con otros ojos ese pequeño zumbido que escuchas cuando enciendes una licuadora o arrancas un Tesla. Quédate hasta el final, porque revelaremos qué parte del motor es más difícil de fabricar, cuál es la que más falla y qué tecnología nueva está a punto de cambiarlo todo. Todo gran motor eléctrico comienza con una base fundamental, los materiales, porque aunque a simple vista parezca una pieza de metal girando, en realidad se trata de un dispositivo de ingeniería compleja que depende de la elección precisa de sus componentes para funcionar de forma eficiente, silenciosa y duradera. El primer material clave es el cobre esmaltado, utilizado para fabricar las bobinas que generan los campos magnéticos. No se trata de cualquier cobre, sino de un conductor ultra puro, con un recubrimiento especial de esmalte aislante que lo protege contra cortocircuitos y altas temperaturas. Este cobre debe tener una pureza cercana al 99.9% para garantizar la mínima pérdida de energía durante la conducción. ¿Sabías que un motor eléctrico promedio puede contener entre 200 y 500 metros de hilo de cobre, perfectamente enrollado en espiras minúsculas? El segundo elemento vital es el acero al silicio, un tipo de lámina magnética que se usa para construir el núcleo del estator y del rotor. Estas láminas delgadas, de apenas unas décimas de milímetro de grosor, se apilan una sobre otra para formar el cuerpo del motor. El silicio contenido en este acero mejora su capacidad para canalizar el campo magnético sin calentarse demasiado, lo que reduce pérdidas energéticas conocidas como pérdidas por histéresis. Cada una de estas láminas se recubre con una capa aislante y se apilan de forma precisa, como si fueran las hojas de un libro perfectamente alineado. Un error mínimo en el apilado puede provocar un sobrecalentamiento del motor, pérdida de eficiencia o ruido electromagnético. Además del cobre y el acero, se usan materiales compuestos y plásticos técnicos que soportan altas temperaturas y actúan como soportes estructurales o aislantes eléctricos. Estos materiales deben resistir vibraciones, humedad y cambios térmicos sin deformarse, algo indispensable para el funcionamiento continuo del motor durante miles de horas. Pero los materiales no lo son todo. El siguiente paso es el diseño electromagnético, una etapa completamente digital que se realiza con software de modelado avanzado. Aquí se define cómo fluirá la corriente, cómo se comportarán los campos magnéticos, cuánto torque se generará, cuánta energía se perderá en forma de calor y cuál será la vida útil estimada del motor. ¿Te imaginabas que antes de fabricarse físicamente, un motor se simula cientos de veces digitalmente? Este diseño considera el tipo de corriente que usará, alterna o directa, el tipo de motor, inducido, síncrono, sin escobillas, su aplicación final, doméstica, industrial, automotriz, y las restricciones de tamaño, peso y eficiencia. Cada parámetro debe ajustarse al milímetro, porque un diseño mal optimizado puede generar vibraciones indeseadas, calentamiento excesivo o bajo rendimiento energético. Incluso el sonido que hace un motor al girar está relacionado con esta etapa. Un mal diseño puede producir frecuencias incómodas o zumbidos que, aunque no afectan el funcionamiento, sí reducen la percepción de calidad del producto. Una vez que los materiales han sido seleccionados y el diseño final ha sido aprobado, comienza la etapa de fabricación física, donde los planos digitales se convierten en piezas reales. Es aquí donde nace el estator y el rotor, los dos componentes que transformarán la electricidad en movimiento. Pero, ¿cómo es posible que una bobina de cobre y un anillo de acero puedan hacer girar un eje con tanta fuerza y precisión? Después del diseño y la selección de materiales, llega el momento de fabricar las dos piezas que forman el núcleo funcional de todo motor eléctrico, el estator y el rotor. Aunque no se tocan jamás, trabajan en una sincronía perfecta que convierte la electricidad en movimiento rotativo. De hecho, todo lo que gira en un motor, desde el ventilador de un refrigerador hasta las ruedas de un auto eléctrico, lo hace gracias a la interacción exacta entre estas dos piezas. El estator es la parte fija del motor y su principal función es generar un campo magnético giratorio que empuja al rotor para que gire. Para fabricarlo, se utilizan láminas de acero al silicio que se cortan con precisión láser y luego se apilan hasta formar un núcleo cilíndrico hueco. Cada lámina es aislada de la siguiente con barniz dieléctrico, lo que reduce las pérdidas por corrientes parásitas y mejora la eficiencia del motor. Una vez formado el núcleo, se procede al bobinado del estator. En esta etapa se insertan cuidadosamente los hilos de cobre esmaltado en las ranuras del estator, formando bobinas o devanados que serán atravesados por corriente alterna.
Estas bobinas están distribuidas estratégicamente para crear un campo magnético rotatorio uniforme alrededor del rotor. ¿Sabías que un error de menos de medio milímetro en el posicionamiento de una bobina puede hacer que el motor pierda balance, genere ruido o incluso se sobrecaliente? El bobinado se realiza con máquinas automatizadas de alta velocidad que pueden enrollar varios cientos de metros de cobre por minuto o de forma semimanual en motores especiales donde se requiere mayor precisión. Luego, las bobinas se aseguran con resinas térmicas que se curan en hornos industriales para protegerlas del calor y la vibración. Ahora viene el rotor, la parte móvil del motor. Este componente gira dentro del estator, sin tocarlo nunca, gracias al principio de inducción electromagnética. En los motores más comunes, los de inducción, el rotor tiene la forma de un cilindro de acero con barras de aluminio o cobre en su interior, unidas por anillos en cada extremo. Esta estructura se conoce como rotor jaula de ardilla. Cuando el campo magnético del estator gira, induce una corriente en esas barras, generando un nuevo campo magnético que interactúa con el del estator. Esa interacción genera una fuerza de rotación, el torque electromagnético que hace girar el rotor. ¿Te imaginas que todo ese movimiento comienza sin que las partes se toquen? La separación entre el estator y el rotor se llama entrehierro y su tamaño es fundamental. Si es muy grande, la eficiencia del motor se reduce. Si es muy pequeño, hay riesgo de contacto físico. Por eso, el entrehierro se calcula con máxima precisión y se mantiene constante durante toda la vida útil del motor. Una vez ensamblado el rotor, este se monta sobre rodamientos o cojinetes de alta precisión que permiten que gire a miles de revoluciones por minuto sin generar fricción excesiva ni ruido. También se le incorporan ventiladores internos que ayudan a disipar el calor que se genera durante el funcionamiento. En algunos motores avanzados, como los que se utilizan en vehículos eléctricos, el rotor incluye imanes permanentes de neodimio, lo que permite un control aún más preciso del torque y mejora el rendimiento energético. Así, con el estator bobinado y el rotor ensamblado, ya tenemos un motor listo para girar, pero aún no puede funcionar. Falta conectar la energía, aislar los componentes, probar su estabilidad y, sobre todo, garantizar que el bobinado esté perfecto y que el motor no se autodestruya al primer encendido. ¿Cómo se hace todo esto sin margen de error? ¿Qué pasa si una bobina está mal conectada? ¿Y cómo se protege el motor contra sobrecargas? Todo eso lo descubrirás en la siguiente parte del proceso. Una de las fases más críticas y menos perdonables en la fabricación de un motor eléctrico es el bobinado, porque si algo sale mal en esta etapa, es casi seguro que el motor fallará. Y lo peor, puede fallar silenciosamente después de semanas o meses de uso. Por eso, esta parte del proceso no solo requiere máquinas de alta precisión, sino también controles rigurosos y técnicas especiales de aislamiento. El bobinado consiste en enrollar con exactitud matemática el hilo de cobre esmaltado en torno a las ranuras del estator. Este hilo debe estar perfectamente alineado, sin cruzamientos, sin tensión excesiva, sin aplastamientos. Cualquier imperfección podría generar un punto caliente, una pérdida eléctrica o incluso un cortocircuito interno. ¿Sabías que un solo giro mal puesto puede afectar toda la eficiencia del motor y provocar fallas progresivas difíciles de detectar? En motores de uso masivo como los de ventiladores, lavadoras o compresores, el bobinado se hace con máquinas automáticas de devanado capaces de enrollar cientos de metros de hilo por minuto. Estas máquinas utilizan sistemas computarizados que calculan cuántas vueltas exactas necesita cada ranura, a qué velocidad enrollar y con cuánta tensión. Todo se hace en segundos, pero con precisión de reloj suizo. En motores industriales o de alta potencia, como los usados en trenes, generadores o turbinas, el proceso puede ser semimanual, con operarios entrenados que posicionan cada hilo siguiendo un patrón preestablecido. Aquí, el margen de error es prácticamente cero. Una vez bobinado el estator, no se puede dejar así. Hay que fijar y aislar el cobre para protegerlo del calor, la humedad, el polvo, las vibraciones y las cargas eléctricas extremas. Esto se logra mediante un proceso llamado impregnación con resina. El estator se introduce en una cámara de vacío, donde se elimina todo el aire entre los devanados. Luego, se inyecta una resina epóxica o poliéster dieléctrica que penetra profundamente en cada espacio entre los hilos. Este proceso, conocido como VEI, vacío presión impregnación, garantiza que no haya burbujas de aire ni zonas sin aislamiento. ¿Y por qué es tan importante este paso? Porque cuando un motor está funcionando, sus bobinas pueden alcanzar temperaturas superiores a los 150 grados Celsius. Si el aislamiento no es perfecto, el barniz puede derretirse, el cobre puede oxidarse o las espiras pueden entrar en contacto entre sí, generando un cortocircuito interno. Después de la impregnación, el motor se hornea durante varias horas a temperaturas controladas para que la resina se cure completamente y endurezca como un material cerámico. Este barniz
no solo protege el cobre, también aumenta la rigidez estructural del estator, lo que reduce el riesgo de vibraciones y mejora la estabilidad del campo magnético. Además, el aislamiento no se limita solo a las bobinas. También se colocan papeles dieléctricos, tubos aislantes, cuñas de fibra de vidrio y separadores plásticos en zonas estratégicas para proteger las conexiones, los terminales y los puntos de unión entre fases. Todo está diseñado para soportar decenas de miles de horas de funcionamiento continuo sin degradarse. Por último, se realizan pruebas de resistencia eléctrica, mediciones de aislamiento con megómetros y test de rigidez dieléctrica para asegurarse de que cada bobina soporte tensiones muy superiores a las que enfrentará en operación real. Y solo entonces, cuando el bobinado ha sido endurecido, aislado, curado y verificado, el motor está listo para avanzar hacia la siguiente etapa, el ensamblaje mecánico, donde el estator se une al rotor, se añaden los rodamientos, la carcasa, los ejes y los sistemas de refrigeración. Pero ¿cómo se logra que todas esas partes giren en sincronía perfecta, sin generar ruido, sin sobrecalentarse y con una eficiencia de hasta el 90%? Después de bobinar, aislar e impregnar cuidadosamente el estator y tras preparar un rotor perfectamente construido, llega uno de los momentos más delicados y determinantes en la fabricación de un motor eléctrico, el montaje final. Aquí es donde cada parte debe encajar con precisión absoluta para garantizar que el motor no solo funcione, sino que lo haga de forma estable, silenciosa, eficiente y sin desgaste prematuro. Todo comienza con la alineación del eje del rotor. Este eje, que es el corazón mecánico del motor, debe colocarse de tal forma que gire de manera perfectamente concéntrica. Un desalineamiento de solo unas milésimas de milímetro puede provocar vibraciones, desgaste desigual de los rodamientos o incluso fracturas en los puntos de apoyo. Para lograrlo, se utilizan instrumentos de medición digital y tecnología láser que garantizan que el eje esté perfectamente centrado con respecto al estator. Las tolerancias son mínimas y cuanto mayor es la potencia del motor, mayor debe ser la precisión del ensamblaje. Luego se instalan los rodamientos de alta precisión, también conocidos como cojinetes. Estos componentes permiten que el rotor gire libremente sin generar fricción excesiva y están diseñados para soportar cargas axiales, radiales y térmicas durante miles de horas de operación. Algunos motores usan rodamientos sellados con lubricación permanente, otros, especialmente en el sector industrial, incorporan sistemas de lubricación automática o refrigeración líquida. Después se colocan los sellos, ventiladores y carcasas externas que protegen al motor contra polvo, humedad y sobrecalentamiento. Las tapas suelen incluir ranuras de ventilación, disipadores térmicos o incluso entradas para enfriamiento forzado, dependiendo del uso final del motor. Pero aquí no termina el trabajo. Una vez ensamblado todo el conjunto, el motor debe superar una etapa crítica, la prueba en vacío y el balanceo dinámico. En la prueba en vacío, el motor se energiza sin carga, es decir, se pone en funcionamiento sin mover ninguna máquina o sistema externo. Esta prueba permite verificar que el motor encienda correctamente, que el rotor gire de forma suave, que no haya ruidos anormales ni oscilaciones y que el consumo eléctrico esté dentro de los valores previstos. ¿Sabías que un sonido extraño en esta etapa puede ser señal de un bobinado mal alineado, un rodamiento defectuoso o incluso una soldadura suelta en el cableado interno? Los ingenieros de prueba utilizan micrófonos especiales, cámaras térmicas, sensores de vibración y osciloscopios para detectar cualquier anomalía. En motores de precisión incluso se mide la velocidad de respuesta, la curva de aceleración y la estabilidad del campo magnético durante los primeros segundos de encendido. Además, se realiza el balanceo dinámico del rotor, un proceso en el que el eje se hace girar a alta velocidad mientras sensores detectan cualquier vibración. Si hay desequilibrios, se colocan pequeños contrapesos en puntos estratégicos para corregir la distribución de masas. Este proceso es fundamental para evitar ruidos, pérdida de eficiencia o daños a largo plazo. Una vez que el motor supera estas pruebas, se etiqueta con un código de identificación único que indica su número de serie, fecha de fabricación, especificaciones eléctricas y certificación de calidad. Algunas fábricas incluso registran los datos del test en una base digital, de modo que cada motor pueda ser rastreado desde su fabricación hasta su instalación. Y ahora sí, el motor está listo para ser instalado en una máquina, un vehículo, un electrodoméstico o cualquier otro sistema que requiera movimiento eléctrico confiable. Pero antes de salir de la fábrica, aún falta un paso clave: validar su eficiencia energética, garantizar que cumple con las normativas internacionales y compararlo con estándares de consumo y rendimiento. ¿Cómo se mide cuánta energía consume un motor y cómo se mejora su rendimiento sin comprometer la potencia? Un motor eléctrico no solo debe funcionar bien, debe hacerlo con la mayor eficiencia posible, consumiendo la menor cantidad de energía para producir la
la máxima potencia. En un mundo que se mueve cada vez más rápido hacia la sostenibilidad, esta exigencia no es opcional, es esencial. Por eso, una vez ensamblado y probado, cada motor se somete a un análisis de eficiencia energética. Este test mide cuánta energía entra y cuánta se transforma realmente en movimiento útil. El resto, la energía que se pierde, se disipa en forma de calor, fricción, ruido o pérdidas magnéticas. ¿Sabías que un motor de baja eficiencia puede desperdiciar hasta un 30% de la energía que consume? Por eso, los ingenieros trabajan constantemente para reducir esas pérdidas. Esto se logra mediante el uso de materiales de mejor conductividad como cobres ultrapuros y aceros de grano orientado, diseños internos que optimizan el flujo del campo magnético, sistemas de enfriamiento más efectivos que reducen la temperatura y prolongan la vida útil del motor, y electrónica de control inteligente que ajusta la velocidad y el par motor en tiempo real. En fábricas avanzadas, cada motor se compara con tablas de referencia internacionales, como las establecidas por la IE3, IE4 o IE5, que clasifican el nivel de eficiencia. Cuanto más alto el índice, menor es el desperdicio energético y mayor el rendimiento por cada kilovatio consumido. Además, muchas empresas aplican programas de mejora continua, en los que cada nuevo lote de motores busca superar en rendimiento al anterior. Se rediseñan partes, se reduce peso, se automatizan procesos de monitoreo y se prueban nuevos materiales para alcanzar niveles de eficiencia cada vez más altos. Pero no es solo una cuestión de rendimiento, también es un compromiso con el planeta. Hoy, las grandes fábricas de motores eléctricos están implementando procesos más limpios, reutilización de residuos y cadenas de suministro sostenibles. Algunas reciclan el 90% de sus residuos de cobre y acero. Otras producen motores con componentes reciclados, sin sacrificar calidad. Incluso la forma en que se diseñan los motores está cambiando. Gracias a tecnologías como la impresión 3D de componentes metálicos, se están creando diseños internos imposibles de fabricar hace solo unos años. Estructuras más ligeras, más resistentes, con mejor flujo térmico y menor necesidad de mantenimiento. Y en sectores como la electromovilidad, ya se están fabricando motores sin tierras raras, con imanes alternativos o sistemas completamente libres de escobillas, lo que permite una producción más limpia y menos dependiente de recursos difíciles de extraer. ¿Será posible fabricar un motor eléctrico que funcione con eficiencia total, sin generar calor ni pérdida de energía? La ciencia aún no ha llegado a ese punto, pero cada nuevo diseño, cada innovación en bobinado, cada ajuste en los materiales nos acerca más a ese ideal. Lo que está claro es que el motor eléctrico ya no es solo una pieza técnica, es una herramienta para transformar la industria, reducir la huella de carbono y mover el mundo con inteligencia. Y lo mejor es que esto no termina aquí. Lo que se viene es aún más impresionante. Motores con sensores integrados, conectados a la nube, capaces de autodiagnosticarse y adaptarse en tiempo real. El motor del futuro no solo girará, pensará. ¿Quieres saber cómo es posible? Hasta ahora hemos visto cómo se fabrica un motor eléctrico con materiales de precisión, procesos milimétricos y controles rigurosos. Pero lo más impresionante es que esto es solo el comienzo. El motor eléctrico, tal como lo conocemos, está viviendo una de las transformaciones más radicales de su historia. Estamos entrando en la era de los motores inteligentes. Ya no se trata solo de hacer girar un eje con energía. Ahora los motores están siendo diseñados para pensar, comunicarse y tomar decisiones por sí mismos. Equipados con sensores integrados, estos nuevos motores monitorean en tiempo real su temperatura, vibraciones, consumo, velocidad y carga de trabajo. Y lo más sorprendente, pueden enviar esos datos directamente a servidores en la nube. ¿Te imaginas un motor que te avisa cuando necesita mantenimiento antes de fallar? Eso es exactamente lo que permite el llamado mantenimiento predictivo. Gracias al análisis de datos, inteligencia artificial y redes IoT industriales, las fábricas ya no esperan a que un motor falle para reemplazarlo. Detectan pequeñas anomalías, interpretan patrones de desgaste y programan reparaciones con anticipación, ahorrando miles de dólares y evitando paros de producción. Además, los motores modernos se están volviendo modulares y reconfigurables. Algunos pueden cambiar su velocidad de giro, su potencia o su comportamiento dinámico dependiendo del tipo de carga que están moviendo. Otros se integran con sistemas autónomos de control que ajustan su rendimiento en tiempo real según la demanda energética, las condiciones ambientales o los objetivos de ahorro del usuario. ¿Y qué hay del transporte? En el mundo de los vehículos eléctricos, los motores están evolucionando a una velocidad vertiginosa. Desde sistemas de doble rotor hasta motores sin imanes permanentes, las marcas más grandes están desarrollando tecnologías que combinan potencia, eficiencia y control con inteligencia integrada. Incluso ya existen trenes y autobuses impulsados por
por motores eléctricos que se recargan automáticamente mientras están en movimiento. En la industria aeroespacial también se están explorando motores eléctricos ultraligeros para aviones comerciales, drones de largo alcance y hasta naves espaciales con propulsión electromagnética. Y en la robótica y automatización, los motores están reduciendo su tamaño, aumentando su precisión y respondiendo en milisegundos a comandos digitales complejos. En estos entornos, el motor no es solo un actuador, es un ente inteligente que forma parte de un sistema más amplio, coordinado y autónomo. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. El motor eléctrico dejó de ser un objeto mecánico. Ahora es una interfaz entre la energía, la inteligencia artificial y la automatización del futuro. Cada giro que da ya no es solo movimiento, es una decisión basada en datos, es un algoritmo ejecutándose en tiempo real, es una señal de que el mundo está cambiando. Y ese cambio comenzó con una simple bobina de cobre y un campo magnético. Si este video te ayudó a entender que detrás de cada motor hay ciencia, historia y futuro, suscríbete ahora a nuestro canal. Aquí revelamos los secretos de cómo se fabrican las cosas que mueven al mundo. Dale like si aprendiste algo nuevo, comparte este video con alguien curioso y cuéntanos en los comentarios qué otro invento quieres ver desarmado, explicado y reconstruido. Nos vemos en el próximo episodio de Así se hace.